Adelante. Bueno, muchas gracias. Se está escuchando bien, ¿cierto? Sí se escucha bien, Waldo. Gracias por la introducción, también por la lectura del versículo. ¿Les parece que con una pequeña oración demos inicio a este tema? Y los invito a hacer una pequeña oración. Padre nuestro, Señor, quisiéramos en este momento pedirte que tú nos limpies, nos laves, lleves lejos nuestras faltas, nuestros pecados, nos perdones, nos puedas ungir con tu Santo Espíritu, nos puedas rodear de tus ángeles, nos puedas abrir nuestra mente y darnos entendimiento de lo alto. Señor, nada lo merecemos, sino que te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, un saludo para cada uno. Un agrado poder estar con todos ustedes. Eh, También muy contento de la participación de cada uno. Por ahí algunas personas que no se habían visto tal vez antes, así que con mayor razón un gran saludo para cada uno de ellas. Y bueno, a continuación voy a presentar el tema. Es un tema que tiene mucha información de los medios, porque trata un poco de cómo los eventos están cumpliendo la profecía bíblica, la profecía inspirada por Dios, algunas hace miles de años, otras que las tenemos hace más de 150 años o más de 100 años. Así que les voy a compartir pantalla porque de esta forma va a ser más cómodo y la presentación, y los invito también a mirar sus pantallas porque está bien basado, digamos, en la información el tema que trataré de presentar. Así que voy a compartir pantalla. Audio apagado. Gracias. Se escucha bien ahora, ¿cierto? Ahora sí. Sí, gracias. Decía que el título completo del tema de hoy es el siguiente: las profecías finales se están cumpliendo. Señales de las leyes dominicales. Ese es el tema final de hoy. Las profecías bíblicas, las profecías del Espíritu Profecía, se están cumpliendo delante de nuestros ojos y queremos revisar un poco ese cumplimiento respecto a las leyes dominicales en forma más específica. Bueno, como introducción quisiera compartir este pasaje que está en Mateo 24, versículos 7 al 9, y leyendo el 7 primero y el 8, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores.
llama la atención, ¿cierto? Y otras veces lo hemos comentado, la secuencia que aparece acá. Se levantará nación contra nación y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Se ha escuchado el argumento de que este tipo de calamidades ha ocurrido permanentemente en el mundo. Pero acá nos está colocando en un contexto global y en forma simultánea. Y tal vez eso es algo que no se había dado tan frecuentemente. De repente no puedo pasar el... No se había dado tan frecuentemente como se está dando ahora. Cuando Lucas relata este mismo pasaje, lo describe en el capítulo 21 y en los versículos 10 y 11. Y las palabras que se indican acá, dice que se levantará nación contra nación, le dijo Jesús, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Es un poco más específico, dice que habrá grandes terremotos. O sea, en Mateo decía terremoto, acá dice que grandes terremotos. Y dice que hambres en diferentes lugares. Y probablemente en diferentes lugares pestilencias. Bueno, y esa combinación de circunstancias, al parecer la estamos viviendo ahora. Hemos tenido esta pandemia de alcance mundial, que no hay mucho que hablar de ella, todos la conocemos. Ahora mismo una de las participantes, ¿cierto? Nos mencionaba Marité que estaba diagnosticada de COVID, viviendo casi al fondo del mundo, ¿no es cierto?, en la Patagonia, y otras personas que pueden estar en el extremo opuesto del mundo pueden estar sufriendo lo mismo ahora mismo. Lo que llama la atención es que distintos medios de alcance mundial y de relevancia, y en fondo ya no son opiniones de comentaristas, sino que personajes, ¿no es cierto?, como el presidente de la ONU, nos están advirtiendo para ahora, ¿no es cierto?, para el próximo año, algunos dicen a fin de año, pero en un futuro cercano, se nos advierte una hambruna mundial. En este caso por distintos motivos. Uno de ellos es la guerra Rusia-Ucrania, pero hay varios factores. Entonces ya tenemos de lo que nos decía Jesús, ¿no es cierto?, a través de Mateo y de Lucas, pestilencias o pestes y hambre o hambrunas por distintos lugares. Tenemos esa combinación, al parecer se está dando. Y también Lucas nos decía, habrá grandes terremotos. No solamente terremotos, y acá hay una noticia interesante que salió el año 2015 en un diario de Chile, ¿cierto?, en La Tercera, justamente indicando eso. La frecuencia de los megaterremotos aumenta en el siglo XXI. Así lo determinó, dice, un estudio que analizó 89 eventos generados entre los años 1900 y 2014. En ese año, ¿cierto?, ya existía una red sismológica mundial capaz de detectar por lo menos estos grandes eventos, que no son, digamos, episodios locales como un pequeño temblor, grado 3, grado 4, sino que estamos hablando acá grado 8 para arriba, y esos no pasan inadvertidos. Y la noticia decía que entre el año 2004 y el presente de esta noticia, la frecuencia de los megaterremotos aumentó más del doble de lo que existía antes, así comprobado en lo que existía en el resto de los años estos de medición, de 1900 en adelante. Así que es curioso que
haya habido, digamos, como este cambio tan repentino. Y se suma, ¿cierto?, a esta trilogía: pestilencias, hambres y grandes terremotos. Entonces, vale la pena preguntarse si estamos en ese punto de la historia profética, porque lo que nos dice el versículo 9 de Mateo es que, bueno, el 8 dice que esto será principio de dolores, o sea que todavía viene la mano un poco más fuerte, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Acá es bien sintético, ¿cierto? Pero luego que ocurre esta trilogía de eventos a nivel mundial, global, sucede una nueva tribulación y última, de acuerdo a las Escrituras, sobre el pueblo de Dios, al punto que os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué significa eso? Que estamos en el umbral de grandes cambios, por lo menos para el pueblo de Dios. Para el mundo también, porque estos son eventos mundiales que están afectando al mundo, ya lo estamos viendo. Las pestilencias, las hambres afectan al mundo y a un grado que tal vez ni siquiera imaginamos. Entonces estamos en un momento de cambio descrito en la profecía, todo así lo indica, y se nos indica en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 13, que estos movimientos finales serán rápidos. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Bueno, en este momento histórico profético del cual estábamos analizando, hay muchas más cosas en este momento profético. Y una de estas situaciones, ¿no es cierto?, que también nos está indicando como una señal de los tiempos, es lo que tiene que ver con el cambio del día de reposo. Uno de los motivos que va a generar esta persecución final para el pueblo de Dios, hasta que va a completar, ¿no es cierto?, el número de los mártires, que ya suman millones en siglos pasados, va a ser, ¿no es cierto?, la imposición de un día de reposo que no corresponde al que Dios indicó con su dedo en los 10 mandamientos cuando lo escribió en tablas de piedra en el monte Sinaí, que está en sus Biblias en Éxodo, en el versículo 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero hace ya más de 2 milenios se nos advirtió que habría un poder que no solamente hablará palabras contra el Altísimo, blasfemias, no solamente quebrantará, en otras traducciones dice perseguirá a los santos del Altísimo, o sea, al pueblo de Dios, sino que además este cuerno pequeño, así descrito, ¿no es cierto?, simbólicamente, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Hay un intento, ¿cierto?, por cambiar el cuarto mandamiento. Se va a intentar, y en el tiempo final constituye una de las señales y uno de los eventos, ¿cierto?, que marcarán la historia del mundo. En el libro Conflicto de los Siglos, ¿cierto?, que es muy recomendado leer en este tiempo,
en la última edición de 1911, o por lo menos en esta de 1911, se dice lo siguiente. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Página 565. En este mismo instante profético, ¿no es cierto?, pestilencias, hambres, terremotos, grandes terremotos, hay algo ahí más, ¿cierto? Estados Unidos hará obligatoria la observancia del domingo. Y de eso queremos ver, ¿no es cierto? Queremos analizar en este tema. Aquí hay 4, ¿cierto?, señales que van a detonar, de acuerdo a la profecía, van a detonar la legislación, ¿cierto?, de leyes dominicales. La implantación, la obligatoriedad de leyes dominicales. Una de ellas es el aumento de las catástrofes. Eso está en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 133, primer párrafo. Otro motivo que detona las leyes dominicales es el aumento de la corrupción y el deterioro moral. Eso está en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 644. Un tercer motivo que va a conducir a las leyes dominicales es que los protestantes, ¿no es cierto?, se abuenan, ¿no es cierto?, se tienden una mano con los católicos. Eso está en Eventos de los Últimos Días, en la página 133, párrafo 3. Y el cuarto punto que detona esta imposición es la apostasía en las iglesias cristianas, o en la iglesia cristiana, que la induce a buscar ayuda del gobierno civil. Conflicto de los Siglos, página 496 y 97. Analicemos entonces estos puntos para ver en qué etapa estamos, ¿cierto? Y si estos se han cumplido o no. Lo primero, ¿no es cierto?, vamos a ir en este orden, es el aumento de las catástrofes. En manuscritos liberados, ¿cierto? Tercer tomo, nos indicaba que en incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Y acá podemos ver una compañía, ¿cierto?, que se dedica a estudiar la frecuencia de las catástrofes. Es una compañía alemana, Munich Re, y estos estudios lo hace no con fines proféticos, lo hace para ver cuánto es lo que tienen que cobrar las compañías de seguro, ¿cierto?, en fondo, respecto a los riesgos que existen. Y esto está disponible en internet, y ustedes pueden ver cómo desde el año 80, en que comienzan los registros, hasta en este caso el 2017, el aumento de las catástrofes es continuo. O sea, si uno saca la tendencia, ¿cierto? De repente un año puede ser un poquito más, un poquito menos, pero la tendencia se ve claramente, ¿cierto?, a un aumento. Incluso si ustedes se fijan, este es el número de eventos, tanto geofísicos, meteorológicos, hidrológicos o climatológicos, sumados. Y ese total, el año 80,
era alrededor de 200 eventos al año. Estos son significativos, ¿cierto? Eventos significativos. Pero al año 2017, 2016, ya íbamos casi en más de 700. Acá conseguí la misma información en otra gráfica hasta el año 2019. Y se observa mejor, ¿cierto? Como parte con aproximadamente 200, 210, 220, un poquito más por ahí, de eventos significativos al año en 1980, y ya estamos en los 800 eventos significativos al año. O sea, se ha cuadruplicado en este periodo de casi 20 años, perdón, casi 40 años, este número de eventos. En ese mismo periodo, no quise mostrar la información, pero la población mundial solamente se ha duplicado. O sea que no está solamente relacionado con el aumento de la población. Pueden ver ahí también cómo hay como un quiebre en la tendencia. No solamente sigue aumentando, sino que está aumentando más rápidamente en este tiempo actual. Así que esta primera señal, ¿cierto?, que detona las leyes dominicales, que es el aumento de las catástrofes, se está cumpliendo en forma objetiva. La otra señal que se nos advertía es el aumento de la corrupción. Podemos ver, por ejemplo, aquí en una noticia del año 2021 de la Unión Europea, de Good Lobby se llama la página .eu, podemos ver cómo en continentes, ¿cierto?, en los cuales muchas veces admirábamos por tener niveles menores de corrupción, este fenómeno también está quedando en el pasado, y se nos dice que el barómetro global de la corrupción revela que la corrupción va en aumento en la Unión Europea. Así que tal vez nosotros acá lo percibimos claramente, lamentablemente en Latinoamérica, pero esto es algo mundial. Acá solamente lo coloqué como un indicador. Ahí hay una encuesta, esto es actual, ¿cierto? Tiene un poquito más de un año, y el 32% de las personas en la Unión Europea piensan que la corrupción está aumentando, el 44% piensa que está igual, y solamente el 16% cree que está disminuyendo. Así que la tendencia es que la gente percibe que aumenta. Pero no solamente la corrupción, porque si vamos un poquito más al detalle, Jesús nos dijo como en los días de Noé, ¿cierto?, serían los días de la venida del Hijo del Hombre. Y cuando vamos a ver cómo eran los días de Noé, remitiéndonos a Génesis, capítulo 6, versículos 10 al 12, podemos ver que se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que increíble cómo insiste acá, ¿no es cierto?, como un sello, una característica que fue previa a la destrucción del mundo por agua, la corrupción. Aquí en 3 versículos se repite 3 veces. Pero además se indica que junto con la corrupción estaba la violencia. La tierra estaba llena de violencia. Y bueno, acá pueden ver un centro muy prestigioso, ¿cierto?, de investigación de encuestas, que es Pew Research Center, con datos hasta el año 2014, cómo el crimen y la corrupción son los problemas mayores, ¿cierto?, en los países emergentes y en las naciones en desarrollo. El crimen, 83%,
y la corrupción el 76%. Uno podría pensar, ¿cierto?, que en países pobres o con tercermundistas pueda uno, las personas pensar que el peor problema, ¿no es cierto?, es a lo mejor la educación, los problemas de salud, el nivel de la alimentación, pero no. Los problemas considerados más significativos son el crimen, o sea, la violencia y la corrupción. Lo mismo que nos advertía, ¿cierto?, la profecía. No hay que ahondar mucho, ¿cierto? Tal vez solamente hay que mostrar datos que sean como mundiales, pero yo creo que todos los que estamos viendo esto no nos explicamos cómo cuando se va, ¿no es cierto?, a un evento que se supone que es recreativo, se destruye, ¿no es cierto?, el bienes comunes. Inicialmente, cuando perdía un equipo de fútbol, los hinchas, ¿no es cierto?, se colocaban de mal genio y destruían cosas. Después cuando empataban, y ahora gane o pierda. ¿Qué más decir, cierto? Que la población en general, ¿no es cierto?, ha ido aumentando, disminuyendo su umbral de tolerancia. Y ante cualquier cosa que no le guste, se destruye la propiedad pública, sin importar, digamos, si a la persona le costó esfuerzo o no, se actúa con violencia. Y se ve a nivel de colegios. Bueno, yo creo que no hay que ni para qué casi ni mencionarlo, eso lo creo que lo estamos viendo en todos los países. Acá se puede ver en forma objetiva, en Estados Unidos, por ejemplo, cómo han aumentado los casos de suicidio entre el año 2000 y el 2020, en la curva azul, y cómo también los homicidios han aumentado con un fuerte incremento en los últimos 6 años, 7 años. Así que no son datos, digamos, solamente subjetivos de percepción, sino que son medibles, y lo que nos indican las mediciones es que la profecía se está cumpliendo. Y aquí hay un pronóstico de la ONU, donde se pronostica, ¿cierto?, esta tendencia al aumento de los homicidios a nivel mundial, nuevamente mundial. Por lo tanto, el aumento de la corrupción y de la violencia también se está cumpliendo de forma objetiva. Es interesante lo que nos señala Patriarca y Profeta, ¿cierto?, en la página 82. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Y estas cosas que estamos viendo, ¿no son testimonios? ¿No nos harán reaccionar o nos pondremos en el plano, ¿cierto?, de la gente que miraba cómo Noé construía el arca y se preguntaba si las cosas irán a ser así o no? Yo creo que tenemos más indicadores ahora que las que tenía la gente antes del diluvio, que tenía que tener la fe suficiente para creer que iba a llover e iba a haber un diluvio en un mundo en el cual no había llovido. Mientras que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, las señales como día a día, semana a semana, mes a mes, se cumplen delante de nuestros ojos. Pero ¿qué sucedió en los tiempos de Noé? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Entenderemos nosotros que tenemos esta luz que queda para el resto? La tercera señal, ¿no es cierto?, que se tiene que cumplir, o profecía, para las leyes dominicales, veamos si se está cumpliendo o no. Es la unión del catolicismo y el protestantismo. Es interesante lo que decía Lutero, ¿no es cierto?, cuando sucedió, ¿no es cierto?, por su profundización en las escrituras, este quiebre, formándose las iglesias protestantes. Él decía, no sé si el anticristo es el papa o su apóstol. Estamos convencidos que el papado es la sede del anticristo real y actual. Había un cisma, ¿cierto?,
una gran brecha se produjo entre estas dos tendencias religiosas. Incluso en siglos posteriores a la Reforma o durante la Reforma, muchos simpatizantes, ¿no es cierto?, y personas que se identificaban con la Reforma, no fueron bienvenidos, ¿no es cierto?, con esa línea de pensamiento, eran perseguidos, y muchos de ellos se fueron a este nuevo continente, a vivir a Estados Unidos, escapando, ¿cierto?, de la persecución. Y no había ninguna simpatía, ¿cierto?, entre protestantes y la Iglesia Católica, tanto así que hasta el año 1984 no había relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Estados Unidos. Pero ¿qué decía la profecía? Ya desde 1888, que el protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano, en un contexto en que no habían relaciones diplomáticas y en que había una gran distancia aún entre ambas líneas de pensamiento religioso. ¿Qué vemos ahora? Dándose en una reunión de camaradería entre los líderes protestantes de Estados Unidos, los más encumbrados, junto al Papa, o sea, el representante de la Iglesia Católica. Lo que antes parecía una locura, lo que antes era inconcebible, vemos que en la profecía se hizo realidad. Y ya hace 8 años atrás se verificó esta reunión, ¿cierto?, en el Vaticano, con líderes, ¿no es cierto?, significativos de Estados Unidos. Por ejemplo, ahí está Kenneth Copeland, un predicador muy conocido, que mueve grandes masas y tiene influencia. Y ahí ustedes pueden ver que cada persona que ahí estuvo no era cualquiera. Eran personas que realmente eran líderes de iglesias protestantes en Norteamérica. ¿Y qué nos dice, no es cierto, el cumplimiento de esta profecía? Como lo vemos y también ante nuestros ojos, no era la pena extenderse tanto, que el protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios, y entonces será que Dios hará su extraña obra en la tierra. Así que aquí nos está dando una secuencia profética, una cronología. Primero, ¿no es cierto?, ocurre esta camaradería entre estas dos grandes líneas religiosas, antes antagónicas, y luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. ¿En qué punto estamos? Estamos en el luego, ¿cierto? Estamos en el punto ahí, entre romano y luego. O tal vez ya estamos pasándonos el luego. Luego C, por ahí estamos. Así que también se ha cumplido, ¿no es cierto?, esta unión entre protestantismo y catolicismo. Y la última de las 4 señales, ¿cierto?, es la apostasía en las iglesias cristianas. Se nos indicaba que también la apostasía en la iglesia cristiana, lo decía así, le puse que plural acá, pero decía en singular, va a hacer que las personas, ¿no es cierto?, pidan una ley dominical. Bueno, y eso no conseguí porque creo que no existen, así un indicador, así como objetivo, pero creo que eso lo podemos ver con distintas noticias. Por ejemplo, acá una de ellas, iglesias convierten altar de Dios en pista de baile. Claramente eso no es fidelidad a Dios, ¿no es cierto? No es obediencia. No está de acuerdo a la palabra, es apostasía. Desde bautismo en tobogán a pastor Batman, en otras iglesias. Iglesia cristiana invita cervezas para atraer nuevos creyentes. Y ahí está toda la descripción, ¿cierto? Son noticias esto, ¿no? Están en ese formato, pero son noticias.
Iglesias imparten clases de tiro para atraer más gente. Nuevamente. Pastor abre salón de tatuajes en su iglesia. La verdad es que yo aquí hay había muchas de estas noticias, pero hay algunas que ni siquiera las quise colocar para no ensuciar, ¿no es cierto?, el tema, porque algunas son bastante ya demasiado dudas en cuanto a su moral. Apostasía en iglesias que aprueban el matrimonio gay. Dios, ¿no es cierto?, creó al hombre y una mujer, pero acá vemos que en desacuerdo a la palabra de Dios están actuando también varias denominaciones. Así que esa señal, ¿no es cierto?, que tenía que cumplirse también se está cumpliendo. ¿Qué nos espera entonces? Tendríamos que empezar ya a ver algunos indicadores que esta ley dominical va en curso, va en camino. Estos son situaciones que, si bien son rápidas, no todas ocurren de un día para otro. Hay un avance gradual. En algunos casos sí van a haber detonantes que nos pueden sorprender. Así como llegó la pandemia, prácticamente de un viaje, también acá no esperemos que todo sea con anuncios. Pero en la misericordia de Dios podemos ver algunos anuncios de la ley dominical. En la página 636 del Conflicto de los Siglos se nos dice que tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Esa es la profecía, tanto en el nuevo como en el viejo mundo. O sea, aquí estamos, los que están escuchando esto desde Latinoamérica o de América, y los que están escuchando este tema desde Europa, sepan que acá, ¿no es cierto?, se le tributará honor a la institución del domingo. Y eso, si ahondamos en la profecía, finalmente se va a hacer mundial. No creo que esto quede grabado, ¿cierto?, hasta los últimos días, pero así como hay cosas que parecían antes una locura, y las vemos cumplidas, así también esto se va a cumplir. Esto ya fue una noticia antigua del año 2015. Una senadora, o sea, en el Congreso, ¿cierto?, norteamericano, pidió que la asistencia a las iglesias fuera obligatoria los días domingos. En ese momento fue como una locura. La gente no sintonizó con ella, pero algo raro, de alguna manera, es una pequeña señal para ese momento que ya se nos estaba dando. Ahí está la traducción. En este caso no era traducción, sino que era la misma noticia, pero en un medio latino. El presidente de Polonia firma la ley que restringe el comercio el domingo. Esto ya hasta el 2020 ya se hizo plena. Polonia aplica nueva ley que cierra la mayoría de las tiendas el domingo. Una noticia del 2018. Y esto es de Argentina. Impulsan iniciativa para que comercios cierren los domingos. Esto también es como del año 2014, 2015. El Papa por el cierre de comercios del domingo. Ahí vemos afiches en las calles. Día domingo, día de descanso, apoyamos la ley de descanso dominical. Lo extraño de esto, y por eso lo coloqué, es que justamente en estos dos países pioneros en cuanto a acentuar, ¿no es cierto?, estas leyes, todavía no religiosas, pero sí relacionadas con el trabajo, el descanso, justamente estos dos países es de donde procedían Karol Wojtyła, ¿cierto?, y Mario Bergoglio. Este último ha sido en varias oportunidades, ¿cierto?, defensor del descanso dominical.
Por ejemplo, acá nos dijo que quizás haya llegado el momento de plantearnos si trabajar el domingo sea una verdadera libertad. O sea, en el fondo lo que está diciendo es que la verdadera libertad a lo mejor es justamente no trabajar el domingo y que ahora somos esclavos, o por lo menos no somos libres. Así que hay que cambiar. ¿Qué nos decía Jesús? Sepan que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado, no del domingo. ¿Qué ha aparecido en los medios italianos en este caso? El descanso dominical salvará la civilización. Esto lo dijo un ministro del Trabajo de Italia. Ya no está hablando solamente de Italia, está hablando de la civilización mundial. Hay que descansar el día domingo para salvar a la civilización, no solamente para que la gente repose su trabajo. Ahí está la noticia original del 30 de junio del 2018. El año 2009, como una pequeña señal, en el diario The Guardian, ¿cierto? No, esto es de antes, perdón, de después, porque ahí dice 2014, pero por ahí, se titula Un domingo tranquilo, la solución simple para el calentamiento global. Una solución para el calentamiento global. En ese entonces todavía se le llamaba calentamiento global, pero dado que no concordaba mucho con lo que realmente a veces pasaba, y en algunos lugares el mundo se enfría, ahora se llama cambio climático. Bueno, y justamente frente a este cambio climático se hacen anualmente las reuniones de la COP. Y en la reunión pasada, en la COP 26, surgió un grupo grande que agrupaba hartas iglesias y congregaciones de países de Inglaterra o de Gran Bretaña, era de Inglaterra y de Irlanda, creo, en los cuales ellos pedían un domingo climático. O sea, es como en el fondo apostar a que el día domingo sea, ¿no es cierto?, lo que nos permita rebajar las emisiones. Y eso presionaron en la COP26 para que se considerara esta alternativa. No alcancé a colocarlo, pero para la COP27 hay algo muy significativo que se va a hacer ahora en noviembre, si mal no recuerdo. Y ahora me acordé que no alcancé a colocarlo, pero en la COP27 se va a hacer en Egipto. Y supuestamente el monte Sinaí, ¿cierto?, está en Egipto. Que se discute si está en Egipto o en Arabia. Al parecer está en Arabia. Pero el que todo el mundo reconoce como monte Sinaí está en Egipto, y va a haber un grupo de la COP27 que van a subir al monte Sinaí y van a bajar con los 10 mandamientos más uno del monte Sinaí. Así como Moisés bajó, ¿no es cierto?, con los 10 mandamientos y las 2 tablas de piedra, van a bajar, ¿no es cierto?, con los 10 mandamientos más uno. Hay que estar atentos, ¿cierto?, más uno, ¿cierto?, a qué se refiere, y ya se le está dando un toque religioso a esto. Eso es lo significativo, así que lo están pidiendo las iglesias, que ahora resulta que se va a un lugar emblemático de la religión y se quiere hacer este acto. Y la profecía indica que la imposición del domingo con un carácter religioso es lo que va a detonar la persecución, ¿no es cierto? Y es una señal incluso para salir arrancando, si es que no lo hemos hecho antes, de las grandes ciudades, y pensar en salir de las pequeñas. Y acá, ¿no es cierto?, en el Heraldo Católico, esto es de septiembre ahora, del 2022, lo traduje porque en el original estaba en inglés, dice, sanar el clima haciendo menos, un día a la semana.
sea, ¿cuál es la solución finalmente a la cual se está llevando, ¿no es cierto?, al mundo para disminuir, ¿no es cierto?, el impacto del cambio climático, a que hay un día, ¿no es cierto?, a la semana en que no se haga nada. Así por lo menos quieren partir. Pero en la medida que las catástrofes, las calamidades, la violencia, la corrupción, ¿cierto?, la apostasía aumenten, y eso está en el futuro todavía, a lo que ahora, ¿no es cierto?, se plantea solamente como a nivel de cambio climático, se va a ir dando, ¿no es cierto?, además de esto seguramente, un toque, un cariz religioso. Y ahí, cuando ocurre ese cariz religioso y se mezcla, que también está en la profecía, el Estado con la religión, cuando no existe esta separación, se produce la persecución. En Green Sabbath Project, lo pueden ver, ¿no es cierto? Esto yo lo bajé hoy día, lo traduje así con el traductor. En la portada, o sea, Green Sabbath Project significa proyecto verde de sábado, dice, no hay nada que puedas hacer por el medio ambiente, nada puede ser una de las mejores cosas que puedes hacer. Un día cada semana hacer nada. Y acá lo plantea para el domingo, dice que para otras, en algún país ocurre el día martes, ¿cierto? Pero ya sabemos a lo que nos lleva la profecía. Y la verdad es que falta el tiempo para colocar todas las señales. Hay muchísimas más. Sin duda que no ha sido un gran buscador de señales, tal vez como debiera para este tema. Pero aquí hay algunas, ¿cierto?, que ya creo que nos dan el panorama. En este mismo Green Project dice, tómese un día de descanso semanal, que sea un verdadero sábado. Y cuando dice sábado sabemos que está hablando de domingo, porque está hablando de día de reposo, en ese sentido. Shabbat. Para ti, para la tierra, no conduzcas, no compre, no construyas. Dar un paseo, comer con amigos, juega o lee con tus hijos, cantar, meditar, celebre la satisfacción. Así que quieren, ¿no es cierto?, que nos detengamos un día a la semana. Hay muchos otros grupos, ¿no es cierto?, que están abogando por esto. Hay uno que se llama Sunday Alliance, que es a nivel europeo, y que no es algo menor, digamos, ellos han presionado al Parlamento Europeo para este tipo de leyes. Así que no son, digamos, cosas así como que uno esté pensando, no, de un grupo quizás de gente perdida por ahí, ¿no es cierto?, que tiene una página de internet. Acá voy a leer la primera, ¿no es cierto? El primer párrafo dice, cada vez más personas de Green Sabbath ven la sabiduría de observar un sábado, un Shabbat, dice, tecnológico, un descanso de todos los dispositivos con pantallas. Bogotá, Colombia, por ejemplo, dice, ha introducido los domingos sin automóviles, que la población disfruta. Mientras que Playing Out de Inglaterra ha ayudado a los padres de cientos de lugares a cerrar temporalmente las calles de los vecindarios locales al tráfico de automóviles para que los niños puedan jugar. Cuando las ciudades israelíes cierran para la festividad judía del Yom Kippur, el día de la expiación, ¿cierto?, la contaminación de óxido de nitrógeno en el aire disminuye durante el día un 70 a 99%. O sea que bajar, ¿cierto?, descansar un día a la semana, finalmente el argumento que se da es que puede llegar a disminuir la séptima parte los factores que detonan o detonarían el cambio climático. En esta misma página dice, solía pensar que los principales problemas ambientales globales eran la pérdida de biodiversidad, el colapso de los ecosistemas y el cambio climático. Pensé que con 30 años de buena ciencia podríamos abordar estos problemas.
estaba equivocado. Los principales problemas ambientales son el egoísmo, la codicia y la apatía. Y para enfrentarlos necesitamos una transformación espiritual y cultural. ¿Qué nos está diciendo, por lo tanto? Que no solamente hay que descansar un día en la semana para bajar las emisiones, sino que también tiene un trasfondo en el ser humano, contra la codicia, la apatía, el egoísmo. Por lo tanto, la solución para el deterioro moral, la solución para la violencia, la solución para este tipo de problemas sociales también pasa por guardar un día a la semana. ¿Qué conclusiones podemos obtener? Bueno, la primera es que tenemos la palabra profética más segura. Hay muchas palabras proféticas rondando, pero para que sea de Dios, tiene que cumplirse en su totalidad. Las profecías que no son condicionales de la palabra de Dios tienen que cumplirse completamente y se van a cumplir completamente. Otras profecías, ¿cierto? No tienen esa característica. Son inciertas, se cumplen en forma parcial, no se cumplen o son muy ambiguas. Acá no hemos visto nada ambiguo. Muchas señales proféticas se están cumpliendo en nuestros días. Ahora, hay personas que podían vivir una vida de 70, 80 años y no veían los cambios que nosotros podemos estar viendo ahora en 1 o 2 años. El marco completo de eventos que se requiere para que se promulgue la ley dominical en Estados Unidos ya está delineado, casi cumplido. Y solo falta que madure un poco más. ¿Y qué nos indica todo esto? Que la segunda venida de Jesús está más palpable, más cerca, más real, ahora que nunca. Y es muy probable, porque recordemos que los eventos finales serán rápidos, es muy probable que nos toque a nosotros vivir esta crisis final. A quienes estamos escuchando en el año 2022, ¿cierto?, el cumplimiento de estas profecías. ¿Cuál es la recomendación bíblica? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Las profecías finales se están cumpliendo. ¿Qué haremos? ¿O qué harás? Los invito a terminar con una pequeña oración. Oremos. Padre nuestro, Señor, es completamente evidente que tú gobiernas el mundo, pero nuestra mente borrosa, en nuestra mente oscurecida por el pecado, a veces, Señor, necesitamos pedirte a ti que este panorama que vemos ante nuestros ojos pueda generar el impacto, la transformación, la toma de decisiones, los cambios que estos tiempos acreditan, merecen y hacen necesario. Ayúdanos a ello, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, muchas gracias. Amén. Gracias, Waldo.